de nuestro primer examen parcial, ¿no? Si mal no recuerdo, habíamos ya dicho que la primera semana de el mes de junio ya nos tocaba dar nuestro primer examen parcial. Entonces, yo les propongo dos fechas alternativas, ¿no? El día, el próximo miércoles 2, ¿no? O si no, el día, el siguiente sería el 9 de junio. Ya, entonces, sería cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo hoy día si el primer parcial sería el día 2 de junio o el día que estamos manifestando, el día 9, ¿no? El 9 de junio. Ustedes dirán, jóvenes, No, solamente... Bien, profesor. ¿Cuándo entonces? 2 de junio. O sea, el próximo miércoles. 2 de junio. Profesor, el 9. Cuanto más antes, mejor, profesor. 2 de junio, profesor, para que no se nos acumule con los otros cursos. Ya, entonces, bueno, eso es siempre en cuando, a ver, en el chat, por favor, manifiéstese, por favor. Después no se quejen, a ver, hay 9, 2, están, realmente está ganando el día 9, ¿no? A ver, 2, 2, empate, ya 9 está ganando, empate. A ver. Parece que el 9, jóvenes. 9 de junio, no es tan difícil el examen, jóvenes, para que... Sería mejor el 2 porque las próximas semanas tenemos también otros trabajos que presentar y otras prácticas. Entonces, para que no se nos acumule, sería mejor el 2. Es claro, pero la opción de la mayoría es el día 9, señorita. Yasmín, 9, Sarmiento, 9, Cipriano, 2, Guamayauri, 9, Quintanilla, 9, Guamaní, 9. Durán, 9, Gutiérrez, 2. No quiero tampoco presionarlo, si es el 2 o el 9, no sé, pero... Bien, entonces, pónganse de acuerdo, aunque habría que tomar la decisión en este momento para no, andar en, pensando en la fecha, ¿no? A ver, los que dicen que es por que el 2 dicen para poder un poco descomprimir, ¿no? Porque a partir del día de la semana creo que vienen los otros exámenes, otros cursos, pero otras personas dicen el 9. A ver, las personas que dicen el 9, ¿por qué escogieron esa fecha? A ver, alguien que sustente eso. Los que dicen el día 2 me sostienen de que ya quieren, no quieren juntar todos los cursos en una sola semana, ¿no? Ya, muy bien, está bien. Pero los que dicen el 9, por ejemplo, pero Mendoza dice 9, y Guamanyauri también dice 9, Falcón también dice 9. ¿Por qué? Si no tienen una razón válida, damos el 2. Sin sustento. Albornoz, el 2. Hassinger, 2. Entonces creo que poner la... Bien, lo que le decía, en realidad a mí me conviene, y para ustedes también creo que le conviene, es el día 9, no sé si porque, bueno, están un poco... Me dicen que están un poco saturados esa semana, ¿no? Pero yo quisiera el día 2 de junio hacer un repaso general con un ejemplo toda la clase, el día 2, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7.
¿no? Hacer un problema de aplicación y analizarlo según todos los capítulos que hemos visto, como un repaso del curso, ¿no? Y el día 9 creo que van a estar preparados para dar el parcial, ¿no? Inclusive de repente podemos tomar un día, aunque el sábado estoy recontra ocupado. El 9 sería, no creo, pues en la mañana, pues de 8 a decía, pues. Y creo que con el repaso les va a ir bien, porque... Bueno, no sé, ustedes dirán, jóvenes, si quieren darlo el día 2. Bueno, hasta el día, o sea, el día de 2 lo han sustentado, sí me dijeron, pero el día, los que han sustentado, no sustentan lo que es el día 9, no me dicen nada. Simplemente quieren alargar el sufrimiento, parece, por lo que no dicen nada. Entonces el día 2, ¿sí? No, el día 9, profesor, sería porque usted acaba de mencionarnos que va a haber un repaso general el día 2 y sería bueno hacer ese repaso. Claro, yo también pienso lo mismo, ¿no? Que es necesario que hagan un repaso general y, claro, es prácticamente que están estudiando, ¿no? Tienen sus preguntas y todo, una clase más interactiva en cuanto a eso. Entonces, ya pues depende de ustedes. ¿Quieren hacer el repaso? Damos el día 9. ¿No quieren hacer repaso y quieren dar el examen de frente el día 2? Pues depende de ustedes, ¿no? A mí me conviene avanzar para terminar, ¿no? El segundo parcial debe ser a fines de julio ya, ¿no? Y los trabajos, toda presentación será pues en la primera semana de agosto. A ver, nueva votación. En el chat, por favor, voy a empezar a contar. ¿9 o 2? Creo que la próxima fecha, cuando planifique el segundo parcial, voy a poner una fecha fija. Fechas 9-2, nada, nadie se decide, ¿ya votaron? Eso. Por el chat, profesor. Vamos a contar por el chat. ¿Están votando? Se mantienen sus votos. 9, ya listo. El día 9 entonces el examen ya, señores. El día 9 a las 8:10, 8:15 va a ser el examen, ya el parcial. El día 9. El próximo miércoles hacemos un repaso de todo lo que hemos hecho hasta hoy. Ya un repaso, no es un repaso en realidad, es una aplicación de los conocimientos que hemos tenido, ¿no? En un problema determinado, ¿no? Es un caso práctico. Ya vamos a poner nosotros digamos, un trabajo de investigación y vamos a aplicarle todas las herramientas que hemos estudiado hasta ahora. ¿Okay? Entonces ya con eso creo que ya estarían ustedes preparados para el próximo miércoles, para el miércoles 9, ¿no? ¿Ya? Entonces quedamos ahí, jóvenes. El día 9, ¿sí? Ya, ¿no? Queda el día 9, entonces. O sea, si no hay alguna observación ahí. Entonces el día 9, voy a anotar en mi agenda. Examen parcial. Investigación, innovación tecnológica. Bien, jóvenes, entonces vamos a ya tener nuestra última clase para el primer parcial. O sea, todo hasta la clase 1 hasta la clase 7, ¿no? Va a ser tema para el primer parcial del día 9 de junio. ¿Ya? El primer parcial va a constar de 20 preguntas, ¿ya? Y cada pregunta vale 1. Las preguntas son aleatorias, o sea, no es que a su compañero le va a tocar la misma pregunta que usted. Cada persona tiene sus propias preguntas. Y luego se va a utilizar lo que es el formulario de Google como plataforma
del examen. Ya todos ustedes han utilizado la plataforma, ya han tenido seguro exámenes en esa forma, ¿no? Son cuestionarios con opción múltiple. Mejor, entonces vamos a continuar. Esta clase 7 del curso de investigación e innovación tecnológica, vamos a desarrollar lo que se llaman los diseños de la investigación, ¿no? Y hasta ahora nosotros ya hemos planteado los objetivos, las preguntas, y hemos ya diseñado más o menos nuestro proyecto de investigación con la formulación de las hipótesis, ¿no? En la clase anterior habíamos hablado de hipótesis, ¿no? E inclusive habíamos hecho algunos ejemplos, ¿no? En los cuales ustedes ya tenían idea de lo que era una hipótesis, ¿no? Entonces vamos nosotros a pasar al siguiente nivel, que es el diseño de la investigación, ¿no? El cómo, ¿no? O sea, yo tengo preguntas referentes a mi proyecto de investigación, ¿no? Tengo preguntas ¿no? O sea, ¿cómo haría, no? ¿Cómo será la temperatura determinante en la precipitación de los precipitados? ¿No? Es mi pregunta, ¿no? Mi hipótesis sería, la temperatura es determinante en la precipitación del carbonato de calcio, ¿no? En el diseño de la investigación dice, pero ¿cómo vas a probar tu hipótesis? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, ese es muy importante, ¿no? El cómo, ¿no? Entonces, el cómo lo viene a resolver el diseño de la investigación. ¿Cómo voy a hacer que mi hipótesis sea sometida a prueba, ¿no? Entonces, acá en este cuadrito que ustedes ven, ¿no? Este mapa conceptual, ustedes pueden ver, por ejemplo, que el diseño de investigación responde a, ¿no? Responde a las preguntas de investigación, me dice cómo cumplir los objetivos del estudio, ¿no? Y lo principal es cómo voy a hacer la validación de mi hipótesis, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer que mi hipótesis sea validada? ¿Cómo voy a demostrar que mi hipótesis es verdadera o sea falsa? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, para lo cual, necesariamente, para yo hacer un diseño de la investigación, necesariamente tendría que, digamos, en lo que es un alcance cuantitativo, tendría que determinar cuáles son mis variables, ¿no? ¿Qué relación tienen mis variables, ¿no? Dependiente o independiente, ¿no? O causa o efecto, ¿no? Y cuáles son esos, ¿no? Entonces, también tendría que ver en lo que son mi rango de prueba, ¿no? Y también determinar algunas características propias del tipo de investigación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores científicos y empíricos, ¿no? Químicos industriales, ya hemos dicho que el alcance, ¿no? O sea, nuestro va a ser de tipo cuantitativo, ¿no? Correlacional, ¿no? Hemos visto eso ya, como el alcance correlacional, ¿no? Porque hacemos o estudiamos las relaciones entre variables, ¿no? Y en cuanto al diseño de la investigación, tenemos que diseñarlo en un diseño de tipo experimental, ¿no? Porque como es correlacional, necesariamente para que yo pueda ver la variación entre las variables, necesito que sea de tipo experimental, ¿no? Pero ya una vez que tenga determinado que mi diseño de la investigación tiene que ser experimental, me voy a chocar con que hay 3 tipos de diseño de investigación experimental, ¿no? Los preexperimentos, ¿no? En las cuales se tiene grado de control mínimo sobre las variables, ¿no? Prácticamente es una observación, ¿no? Que no lo vamos a nosotros a hacer y vamos a ver, y ahora sí, en 2 tipos de investigación, que son cuasi experimentos, ¿no? Donde los grupos de estudio van a ser intactos,
¿no? Ahorita lo explicamos qué significa esto. Y los experimentos puros, ¿no? En los cuales nosotros necesariamente vamos a hacer ese tipo de experimentos puros, ¿no? En los cuales las variables se va a manipular, ¿no? Se va a manipular las variables independientes, ¿no? O sea, digamos, en el ejemplo que estamos tomando como siempre tomamos de la temperatura frente a lo que es la cantidad de precipitado, ¿no? En este caso, mi variable independiente sería la temperatura, ¿no? Entonces vamos a manipular la temperatura intencionalmente, ¿no? O sea, vamos a hacer un rango de experimentación de la variable temperatura, ¿no? Y luego vamos a medir el efecto que causa esto en la variable dependiente, ¿no? Entonces, el experimento puro significa manipular intencionalmente las variables independientes para medir su efecto en la variable dependiente, ¿no? En este caso, en el experimento puro, nosotros tenemos control sobre la variable, ¿no? La variable no varía en forma aleatoria, estamos midiendo en forma controlada, ¿no? Estamos midiendo, por ejemplo, vamos a hacer la cantidad de precipitado a temperatura igual a 10 grados Celsius, ¿no? Entonces eso se llama control, ¿no? Control. En un experimento puro también tenemos 2 o más grupos de comparación, ¿no? O sea, para poder, digamos, un grupo puedo yo establecer el cual no va a tener ese tipo de variación y otro grupo que voy a darle voy a influir o manipular su variable y voy a comparar efectivamente cuándo se hizo y cuándo no se hizo. O sea, un grupo en los cuales se le dio este efecto y a otro grupo que no se le da el efecto y se puede comparar, ¿no? La participación es asignada al azar, ¿no? Para poder tener, digamos, lo que es la validez de un experimento. Generalmente los elementos se cogen al azar, ¿no? No tenemos que seleccionar. ¿Ya? Eso es diferente cuando hacemos, por ejemplo, un cuasi experimento en los cuales los grupos ya están dados, ¿no? Ya no hay digamos, escoger un grupo al azar, ¿no? Entonces, este concepto es un poquito, digamos, de repente no se entiende muy bien. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Preexperimentos no les voy a mencionar porque prácticamente no se usa, ¿no? No se usa este preexperimento. Realmente no hacemos preexperimentos nosotros, ¿no? Hacemos lo que se llama lo que es cuasi experimento, ¿no? Esto sí se hace, ¿no? En nosotros, en lo que somos químicos, ¿no? Y lo que más se hace es esto, ¿no? Doble check. ¿Ya? Generalmente nosotros hacemos experimentos puros, ¿ya? En las cuales hacemos manipulación interior de variables y todo. En lo que se diferencia un grupo, un cuasi experimento de un experimento puro, es en esto. Acá. Ahí. La participación asignada al azar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Voy a tomar un ejemplo, digamos, de afectación de una sustancia química. Digamos, vamos a dar, por ejemplo, vamos a tener 2 grupos de gente, 2 grupos de personas, ¿ya? Un grupo de personas acá, un grupo A y un grupo B, ¿ya? Digamos, habitantes de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, puede ser, y habitantes del Agustino, ¿no? Tenemos 2 grupos, ¿no? Entonces, tengo un grupo y, por ejemplo, a este grupo, ¿no? Yo voy a hacer un experimento, voy a hacer un diseño de experimento. Digo, a este grupo le voy a dar un cierto remedio, ¿no? Una sustancia X. Le voy a sustancia X, ¿no? Que supuestamente va a hacer que las personas, digamos, es una vitamina que hace, por ejemplo, que las personas sean más alegres, ¿no? Una sustancia X, ¿no? O sea, tengan menos, bueno, ¿qué podría decir? A ver. Rendimiento físico, ¿ya? Una sustancia X que supuestamente, o sea, milagrosamente incrementa la resistencia física, ¿no?
Entonces le voy a dar tanto esta sustancia X, tanto al grupo de A como al grupo B. ¿No? Entonces comienzo a medir la resistencia de cada uno, ¿no? O sea, mido su resistencia de la persona. Resistencia de A, de resistencia de B, ¿no? Ahí tengo la datos, ¿no? Que voy a generar, ¿no? Entonces voy a comparar, ¿no? En este caso, jóvenes, digamos, este tipo de experimento se llama cuasi experimento, ¿no? ¿Por qué? Porque no es al azar. O sea, estoy escogiendo los grupos ya constituidos, ¿no? En este grupo pueden haber, por ejemplo, pueden haber mujeres, pueden haber varones, ¿no? Y acá también pueden ser mujeres y pueden ser varones, ¿cierto? Entonces, es un cuasi experimento porque no estoy escogiendo los grupos. Porque yo sé, y sería lógico decir, de que la resistencia muscular o resistencia física es mayor en los varones que en las mujeres, ¿no? Y posiblemente sea cierto, ¿no? Y lógicamente a veces es así, ¿no? Por la condición física. Entonces, en este caso, yo estaría diciendo, esto es un cuasi experimento porque no estoy escogiendo los grupos ya están constituidos, ¿no? Entonces implican grupos intactos. No los muevo, los dejo prácticamente así. Ese es un cuasi experimento, ¿no? ¿Cómo sería un experimento? Un experimento sería así, ¿no? Yo tengo el grupo del Agustino, ¿no? Y acá tengo mujeres y varones, los divido en dos, ¿no? Mujeres y divido un grupo de varones, ¿no? Entonces acá le asigno la sustancia X, ¿no? Sustancia X, ¿no? Y ahí recién puedo medir, ¿no? Entonces ya en este caso ya estoy manipulando las variables, ¿no? Ahora, acá dice participantes asignados al azar. Digamos, los habitantes de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, son un montón, ¿no? O de repente, digamos, ese es San Juan de Lurigancho, ¿ya? Para estar localmente, ¿no? Y tengo un montón de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo voy a escoger mis elementos de experimentación? ¿No? Bueno, voy a escoger el aula donde yo estoy, o mis alumnos, puede ser, ¿no? Entonces, eso ya también eso sería prácticamente cuasi experimental, porque no lo estoy dividiendo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, 100 alumnos, ¿no? O 1000 alumnos, o 1000 personas que voy a experimentar, y voy a ver, por ejemplo, por efectos prácticos, no puedo trabajar con 1000, ¿no? Voy a tener que escoger una muestra, ¿no? Y escojo aleatoriamente, ¿no? Digamos, genero una generación de números aleatorios y le asigno una probabilidad a cada persona. Entonces acá mi muestra va a ser solamente de 30, ¿no? En forma aleatoria. Cuando hago esto en forma aleatoria, recién es un experimento puro. Ya, no sé si me han entendido, jóvenes, no sé si tienen algunas preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Podría volver a repetir, profesor? Ya voy a admitir a algunas personas. Ya, vamos a repetir. A ver, vamos a borrar, ¿ya? Les decía, jóvenes, que hay 3 tipos de diseño experimental, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, lo que son preexperimentos, ¿no? En los cuales se borró se ha borrado mi esto. Ahorita vuelvo, ¿eh? Se ha borrado mi a ver, un momentito, ¿eh?
Un momentito, ya se ha ido el... Ya, ahora sí, ¿no? ¿Se está compartiendo pantalla, jóvenes? Se ve, ¿no? Dice diseño de investigación. Sí, profesora, sí se ve. Se ve. Se ve, Ya, ya. profesor. Se había ido la imagen, entonces vamos a ver. Me decían que hay que hacer una repetición de esto. Ya. Bien, entonces decíamos que cuando voy a diseñar un experimento, ¿no? Voy a encontrar que hay 3 tipos, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? Y esos 3 tipos son diseños de investigación experimental, ¿no? Son experimentales, pero hay 3 tipos. Uno es pre-experimentos, que no vamos a verlo. 2, porque cuasi experimentos, y 3, que son experimentos puros, ¿no? Los químicos industriales hacemos generalmente cuasi experimentos, poco, pero más hacemos lo que es experimentos puros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un cuasi experimento, ¿ya? Esto dice que implica grupos intactos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, significa que hacemos el estudio, pero sin mover el grupo. O sea, hay un grupo entero, no lo movemos, no podemos manipular eso. Decíamos que tenemos un grupo A y un grupo B, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la influencia de la temperatura en la reacción A, ¿no? Digamos, tengo acá una reacción A y una reacción B, ¿no? Influencia la temperatura. Acá tengo temperatura como variable independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la temperatura en la reacción A? ¿No? ¿Y cómo actúa la temperatura en la reacción B? ¿No? En la serie de reacciones A y B. Eso se llama cuasi experimento. Porque no he modificado nada acá, ¿no? Estoy aplicando la variable tal como está. Tal como está, ¿no? En cambio, si yo voy a hacer digamos, un experimento puro, ¿no? Generalmente selecciono las variables dentro de mi reacción A. Si voy a aplicar la temperatura a este grupo, a esta reacción A, pero voy a modificarle, voy a mantener constante el volumen, ¿no? Estoy modificando, ¿no? Y en la reacción B, también voy a mantener constante el volumen, ¿no? Entonces, en este caso, estoy manteniendo, digamos, estoy manipulando, ¿no? Internamente la reacción A o la reacción B. En cambio, acá no. Acá yo no sé cómo está B, no sé cómo están otras variables, no me interesa. No me interesa acá, ¿no? No me interesa acá, ¿no? Simplemente estoy aplicando un experimento sin tener o sea, influencia en la reacción, en la parte interna de la reacción A. No me interesa cómo está la reacción, qué parámetros hay en la reacción A, no me interesa qué parámetros hay en la reacción B. ¿No? En la reacción, cuando es experimental, este es cuasi experimental, cuando es experimental sí me interesa, ¿no? Entonces voy a manipular acá, ya. Voy a aplicar la temperatura a la reacción A, pero voy a mantener constante su volumen, ¿no? Ahí recién voy a sacar un dato, ¿no? Igualito, en la reacción B voy a aplicar la temperatura, pero voy a mantener constante su volumen, ¿no? Eso es un ejemplo, que es otro ejemplo, ¿no? Y el ejemplo anterior era con respecto a aplicarle cierto remedio a un grupo de personas, ¿no? Cuasi investigación sería aplicarle en forma general a todos los habitantes de San Juan de Lurigancho, ¿no? Y experimental sería solamente darle este remedio a personas escogidas en forma aleatoria, ¿no? Digamos, del distrito de San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces estoy dando aleatoriedad, ¿no? Estoy dando aleatoriedad. Entonces, esa es la diferencia en lo que es un cuasi experimento, en la cual es el grupo, respeto a los grupos, no ingreso a las interioridades del grupo, ¿no? Y un experimento puro en las cuales sí manipulo los grupos asignados al azar y deshago los grupos, ¿no? Entonces, si tengo un grupo de varones más mujeres, ¿no? Yo los disgrego, ¿no? Pongo acá varones y otro grupo de mujeres, ¿no? Y más, voy a desagregar más, ¿no?
voy a decir, no, las mujeres que están acá solamente los mayores de 20 años, solamente, ¿no? Entonces un grupito más pequeño. No estoy disgregando, ¿no? No, un grupo más pequeño, ¿no? Y así. Cuando estoy haciendo esto, la selección, estoy haciendo un muestreo así de tipo estratificado y estoy haciendo experimento. Este es un experimento, ¿ya? Este es un experimento. Cuando aplico el tratamiento solamente al grupo, ¿no? Varones más mujeres no me interesa, ¿no? Aplico la experimentación acá. Esto es un cuasi experimento, ¿ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? ¿O quieren otro ejemplo? Profesor, y cuando dice experimentos puros, ¿es igual que experimento? No, porque cuando usted dice un experimento, puede existir cuasi o puede existir experimento puro, ¿no? Entonces, es mejor decir que es un experimento puro para nosotros, ¿ya? Le dice, ¿qué tipo de experimentación está haciendo? Es un cuasi experimentación o experimento puro, ¿ya? Entonces, para que no haya esa duda, como usted menciona, cuando digo experimento, ¿no? Puede ser un experimento, puede ser un cuasi o puede ser un experimento puro, ¿no? Pero, como le decía, nosotros a veces, como usted dice, decimos experimento porque ya sobreentendemos que es un experimento puro, ¿no? Porque somos químicos, ¿no? Pero vean también que hay cuasi experimentos, ¿no? Voy a ver que efectivamente, generalmente no se utiliza mucho el cuasi experimento porque en realidad no aporta mucho, ¿no? Podría de repente ser en un experimento de alcance, digamos, exploratorio, ¿no? Podría ser de repente, ¿no? Pero no, en realidad no me aporta muchos datos, ¿no? Vean ustedes. O sea, ¿qué conclusión puedo sacar, por ejemplo, si le doy cierta sustancia química a un grupo de personas, ¿no? Entre las cuales no sé cuántos varones ni cuántas mujeres hay, y comienzo a medir su resistencia física? ¿No? ¿Qué podría afirmar ahí? ¿No? Podría afirmar que la aplicación a la sustancia química incrementó la resistencia física del grupo a un grupo de San Juan de Lurigancho, ¿no? Nada más, pues, ¿sí o no? Pues no, porque no podría decir en varones, ni mujeres, ni que tengan cierta edad, no podría afirmar nada, ¿no? Entonces no es un experimento muy valioso que digamos. En cambio, un experimento valioso es el que me da un experimento puro, ¿no? Entonces yo puedo afirmar, por ejemplo, que la aplicación de la sustancia química en varones mayores de 20 años hizo que se incrementara la resistencia física, ¿no? Eso es más preciso y eso es lo que nos conviene a nosotros, ¿no? O sea, lo que realmente, el tipo de investigación que hacemos nosotros, ¿ya? Pero para este curso, claro, pues tendrían que afirmar que si es un cuasi o un experimento puro, ¿ya? Pre-experimento no lo vamos a hacer, ¿no? Porque es prácticamente, no tiene aplicación en lo que es investigación en química o química industrial, ¿no? Cuasi experimento casi nada, pero hay que mencionarlo, ¿no? Como te digo, si alguien hace una exploración, digamos, una investigación de tipo exploratorio o descriptivo de repente, puede hacer un cuasi experimento, ¿no? Porque va a describir simplemente, ¿no? Pero no puede afirmar nada. En cambio, con un experimento puro sí puedo afirmar ya, pues, ¿no? Puedo decir, oye, tal sustancia, al aplicarse en mujeres mayores de 20 años, incrementó su resistencia física, o no incrementó su resistencia física, ¿no? Entonces ya es más específico, ¿no? Mucho más valioso la información, ¿ya? Muy buena su pregunta, señor. Entonces, en este curso sí me van a hablar con propiedad si es cuasi o si es puro, ¿ya? Ok, ¿algunas preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Seguimos avanzando, ¿no? Entonces acá ¿qué es un diseño de experimento? Habíamos mencionado ya, ¿no? Es el proceso mediante el cual yo puedo responder las preguntas, ¿no? De mi diseño de investigación y puedo validar, ¿no? La hipótesis que me he planteado, ¿no?
Es la consecuencia después que usted hace una hipótesis, ¿no? La temperatura es importante para la precipitación, ¿no? Ah, pero ¿cómo va a probar usted eso? Ah, entonces tengo que hacer un diseño, ¿no? Voy a hacer un diseño de tipo experimental, puro. Ah, muy bien. Muy bien. Va a ser un experimento de tipo experimental tipo puro, entonces luego va a tener que usted a decirme cuál es su variable independiente y cuál es su variable independiente y dependiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su causa y cuál es su efecto? ¿No? ¿Cuál es la relación que usted va a hacer? ¿Cuál es su rango de trabajo? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, no sé si ustedes han leído, claro, en sus cursos de ensayos químicos o ensayos físicos, tienen su guía, ¿no? Tienen su guía. Más o menos así es el procedimiento de un diseño de investigación. Una vez que usted ha planteado sus variables independientes dependientes, ¿no? Tiene que poner ahí un, digamos, procedimiento, ¿no? Ese procedimiento es llamado diseño de investigación, ¿no? ¿Cómo usted va a trabajar? ¿Ya? Ese es un diseño de investigación, ¿ya? Recuerden que estamos bajo el enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, la calidad de una investigación siempre se va a ver en el grado con el cual usted cumple con su diseño, ¿ya? Entonces, usted aplica ya anota su diseño o publica su diseño y tiene que cumplirlo, ¿no? Mientras más se acerque y aplique bien su diseño, su investigación va a ser de calidad. Entonces, el diseño de investigación es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer, no? O sea, y va a ver usted que hay, de repente, varias estrategias, depende del investigador, ¿no? Hay un investigador que aplica una estrategia A, otro aplica una estrategia B, pero lo común es que se trate de llegar al mismo punto, ¿no? Que es la validación de la hipótesis. Bueno, acá tenemos ya diseños experimentales, ¿no? Estamos, ya este diseño experimental se refiere también a lo que es cuasi y a lo que es puro, ¿no? Pero generalmente es, nos vamos a referir al diseño experimental de tipo puro, ¿ya? Ahí, porque es el que más pienso que ustedes van a tener que hacer, ¿ya? Eso es lo que quiero también que ustedes desarrollen. Son diseños experimentales puros, ¿ya? Ya saben ustedes la diferencia, ¿no? La diferencia es que manipulamos el grupo mismo, ¿no? Manipulamos las variables y manipulamos el grupo, ¿no? Para que ese grupo sea representativo, ya sea específico, ¿no? No solamente sea un grupo de varones y mujeres, sino sean varones mayores de 20 años o sean mujeres menores de 15 años, de repente, ¿no? O sea, ya estoy especificando cierto grupo. Entonces, esa manipulación hace, pues, que mi experimento sea de tipo puro, ¿no? Si no modifico este grupo, pues, tendría que ser un diseño experimental, un diseño cuasi experimental, ¿no? Cuasi o casi, ¿no? No es experimentalmente puro, ¿ya? Entonces, dice que cuando usted habla de experimento tiene dos conceptos, ¿no? Un concepto general, ¿no? Dice que se realiza una acción y observa las consecuencias, ¿no? O sea, manipula una variable y observa las consecuencias, ¿no? Para ustedes, generalmente cuando hablamos de experimentar, dicen, no, bueno, vamos a ver qué sucede si mezclo ácido clorhídrico con óxido de zinc, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No sé, ¿no? Vamos a experimentar en el laboratorio, ¿no? Y vemos ahí que se provoca una reacción, ¿no? Una reacción química. Entonces, oye, ¿es un experimento? Sí, es un experimento, ¿no? ¿Y qué es ese humo que sale, no? Vamos a ver, porque será hidrógeno, será dióxido, ¿no? ¿Qué será, no? Entonces, ese es un experimento. Entonces, pero cuando modificamos la variable, vamos a ver que también tiene otros efectos, ¿no? O sea, digamos, voy a poner bastante ácido, poco ácido, o de repente el ácido en alta concentración, el ácido en baja concentración, y vamos a ver cómo cambian, ¿no? Los efectos.
Entonces, cuando hacemos un experimento vamos a tener el concepto ¿no? Es la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados, ¿no? Eso es nuestro experimento puro. Y este concepto quiero que ya lo tengan presente siempre, ¿no? Lo que quiero es el concepto particular, ¿no? Este concepto que es, que está lo he puesto en rojito para que ustedes lo memoricen, ¿no? Porque cuando les pregunten en sus casas, ¿no? O alguien le pregunta, ¿qué es un experimento? ¿No? Te van a preguntar a ustedes, ¿no? Porque generalmente cuando se dice, oye, ¿qué estudias? Químicos industriales, ¿no? Entonces, ¿ustedes hacen experimentos? Sí, hacemos experimentos. ¿Y qué es un experimento? ¿No? Entonces ustedes deben ya responder como si supieran, ¿no? Entonces, un estudio en el cual se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, ¿no? Que son causas antecedentes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, ¿no? Dentro de una situación de control para el investigador, ¿no? O sea, manipulo variables independientes para ver el efecto, ¿no? En las variables dependientes, ¿no? Dentro de una situación de control. ¿Qué significa dentro de una situación de control? Porque tú estás controlando eso, pues. No quiere decir que la temperatura vaya a variar de un momento a otro, no, eso tienes que controlarlo tú. Entonces, esa es una situación de control, ¿no? Porque si uno no controlara la temperatura, entonces, ¿qué podría hacer? No, claro, la temperatura va a variar, ¿no? Pero yo tengo que controlarla, ¿no? ¿Por qué? Para decir, por ejemplo, bueno, a esta temperatura sucedió esto. Estoy controlando la temperatura. Si no controlo la temperatura, no puedo decir, ¿no? ¿Y cómo varió la cantidad de precipitados? Sí, pero la temperatura varió, pero no sé, no pude controlarla. Entonces eso ya no es un experimento, ¿no? Un experimento es digamos, es una situación controlada, ¿ya? En las cuales yo manipulo una variable para ver el efecto en otra variable, ¿no? Entonces, este gráfico que ustedes ven acá, en verdecito, ¿no? Nos dice que X va a ser la variable independiente que puedo variar, es la causa, y Y es el efecto, es la variable independiente, ¿no? Entonces, matemáticamente ustedes pueden decir así, ¿no? O sea, Y, ¿no? Así. Y es función de X, ¿no? Entonces, Y sería variable que depende del valor de X. Y X sería independiente, ¿no? ¿Por qué es independiente? Porque varía conforme el investigador diga, ¿no? O yo voy a variar X desde 0 hasta 10, ¿no? Es independiente, porque estoy variando, ¿no? Y voy a ver su efecto en Y, acá. ¿Y cómo varía Y? ¿No? Digamos, Y es igual a X más 5, ¿no? Así, ¿no? X variable independiente varía. A ver, si le pongo X igual a 0, ¿cómo varía X? Y, digo. Y es igual a 0 más 5. Y es igual a 5. Mira, para X igual a 0, Y es igual a 5, ¿no? Entonces, esta es variable independiente y Y es variable dependiente porque depende del valor de X. ¿Ya? Es así. ¿Ya? Oye, si X es igual a 10, ¿cuánto vale Y? Y es dependiente, depende de X. Sería 10 más 5 sería 15, ¿no? Entonces, en esa forma matemática se puede ver, ¿no? Cómo una variable depende de otra, ¿no? Entonces, a eso también se llama causa y efecto, ¿no? Causa también se le dice a las variables que son independientes y efecto se dicen a las variables que son independientes. ¿Sí? Entonces, en química a veces pasa pues que tenemos dos variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la presión y el volumen, ¿no? Son función de la temperatura, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que la presión y volumen son variables dependientes de la temperatura, ¿no? La temperatura es variable independiente, ¿no? P y B son variables dependientes
y T es variable independiente, ¿ya? Entonces, los experimentos, dice, manipulan tratamientos, ¿no? O sea, cómo hago un experimento, estímulos, ¿no? Un cambio, influencias o intervenciones, ¿no? Que son denominadas variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, ¿no? Las dependientes, ¿no? Entonces, a veces puede ser más variables dependientes y solamente una variable independiente, o puede ser al revés también, ¿no? Una sola variable dependiente y muchas variables independientes. ¿Cuáles son las características que debe tener una variable independiente? No nos interesa estudiar eso, ¿no? Entonces, uno es que anteceda a la dependiente, ¿no? Que sea antes de la variable dependiente, que varíe o sea manipulada, ¿no? En un rango determinado, de acuerdo al diseño, ¿no? Eso depende del diseño, ¿no? Del diseño del experimento, y que esta variación pueda controlarse, ¿no? Entonces, si voy a, por ejemplo, mi variable dependiente va a ser, independiente va a ser, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Entonces yo debo tener una forma de poder controlar, ¿no? Controlar. ¿Cómo lo puedo controlar la temperatura? ¿No? Mediante enchaquetamiento, aislamiento, no sé, un control electrónico, un control manual, no sé, pero tienes que saber controlar la temperatura. Porque si no vas a poder controlar la temperatura, tu experimento, esto ya no va a ser una variable independiente, ¿no? Va a ser variable dependiente del ambiente, dependiente de las ganas, o dependiente del tipo de instrumentación que tienes en el laboratorio, ¿no? Entonces, y muy importante es que tu variable independiente que tú escojas debe poder controlarse, ¿ya? Si no se puede controlar, no hay forma de hacerlo. No hay forma de volverlo independiente. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, si les aclaro un poquito, tengo un video acá, ya, para que ustedes puedan tener una idea, ¿ya? Me avisan si el audio está bien, jóvenes. Están ahí, ¿no? Todavía no se han ido. A ver, estamos... Sí, está. Sí, profesor. Ya, les voy a poner un pequeño videito para que ustedes puedan ver unos conceptos bastante novedosos, y luego hacemos un trabajito que les voy a dejar, ¿ya? Digamos que somos una compañía farmacéutica y desarrollamos un medicamento que creemos va a ayudar a las personas con diabetes. En particular, creemos que va a ayudar a reducir el nivel de hemoglobina A1C. Y para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con lo que es la hemoglobina A1C, los invito a que vean los videos que tenemos al respecto en Khan Academy. Pero la idea general es que si se tienen niveles altos de azúcar en la sangre, durante aproximadamente un periodo de 3 meses, un promedio alto de niveles de azúcar en la sangre, tendremos un valor alto de A1C. Y si tenemos un promedio bajo de azúcar en la sangre, durante un periodo de 3 meses aproximadamente, tendremos un valor bajo de hemoglobina A1C. Así que si el tomar la medicina hace que estos niveles de H1C bajen en las personas que la tomen, más de lo que resultaría de un proceso aleatorio o debido a otras variables, pues sería un indicador de que esta medicina podría ser efectiva para ayudar a controlar la diabetes de estas personas. Aquí vamos a construir un experimento para probar esto. Vamos a decir que, ya sea que se tome esta medicina o no, esta será mi variable explicativa. Y lo que nosotros queremos que responda a esto, en este caso los niveles de A1C son nuestro indicador de que se está ayudando a controlar los niveles de azúcar. A esto le vamos a llamar la variable explicada. ¿Cómo vamos a realizar este experimento? Digamos que tenemos un grupo de personas, 100 personas que necesitan controlar su diabetes. Y decimos, bueno, vamos a tomar la mitad de este grupo y los pondremos en un grupo de tratamiento. La otra mitad la pondremos en un grupo de control y veremos si el grupo de tratamiento mejora sus niveles de hemoglobina A1C de una manera que se note que no es aleatoria. Vamos a hacerlo, tendremos un grupo de control y tendremos el grupo de tratamiento. Y podríamos decir, bueno, pues al grupo de tratamiento le damos la medicina que creamos y al grupo de control no le damos nada. Pero esto podría introducir un aspecto psicológico en el que quizá el beneficio de tomar la medicina sea que la gente diga,
bueno, estoy tomando una medicina que me va a ayudar a controlar mi diabetes y psicológicamente, de cierta manera, les afecten los niveles de azúcar en la sangre, que de hecho es algo posible. Quizá los inspire a comportarse de una manera más saludable y digan, bueno, estoy tomando una medicina que me ayuda a controlar mi diabetes, así que pues puedo comer más cosas que no debería. Y la medicina lo va a controlar. Así que para evitar el hecho de que el solo pensar que se está tomando una medicina para controlar esto afecte el comportamiento de las personas, lo que queremos hacer es dar a ambos grupos una medicina. Y lo vamos a hacer de manera que ninguno de los grupos se dé cuenta de cuál medicina están recibiendo. Lo que vamos a hacer es que a este grupo le vamos a dar un placebo y este grupo recibirá la medicina real, pero ambas deben lucir igual y las personas no deben saber en qué grupo se encuentran. Cuando hacemos esto le llamamos experimento ciego y quizá hayan escuchado de experimentos doble ciego. Y ese es el caso en el que no solo las personas no saben en qué grupo se encuentran, sino que incluso las personas que están administrando las medicinas no saben cuál están administrando. Así que digamos que queremos hacer esto, un experimento doble ciego, de manera que incluso la persona que está dando la medicina no sabe cuál está dando. Y ustedes se podrían preguntar, ¿por qué es importante esto? Bueno, es posible que inconscientemente las personas que administran la medicina a los pacientes podrían dar pistas de alguna manera de que se esté dando la medicina o el placebo. Quizá no hagan el énfasis suficiente en la importancia de los horarios en los que se debe tomar la medicina si supieran que esta fuera el placebo. Así que para evitar que este tipo de cosas ocurran, tenemos los experimentos doble ciego. A veces incluso se habla de experimentos triple ciego, en donde las personas que analizan la información tampoco saben cuáles son del grupo de control y cuáles son del grupo de tratamiento. Y esta es otra forma de evitar el sesgo. Ahora que ya sabemos cómo vamos a hacer nuestro experimento, tenemos nuestro grupo de control, nuestro grupo de tratamiento, tenemos A1C como nuestra variable explicada, por lo que vamos a medir el nivel de hemoglobina A1C en las personas de estos grupos. Vamos a hacerlo antes de que reciban la medicina o el placebo y después de quizá 3 meses volveremos a medir estos niveles de hemoglobina A1C. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a dividir a estas 100 personas en estos dos grupos? Y podrían decir, pues vamos a hacerlo aleatoriamente, lo cual está muy bien, ya que si no lo hacen de esta forma y ponen, por ejemplo, a todos los hombres en un grupo y a todas las mujeres en otro grupo, podríamos tener error debido a las características de cada sexo que puede influenciar nuestros resultados de los niveles de esta variable. Y esto puede ocurrir si medimos los niveles de un grupo de personas similares, personas de la misma edad o de una misma zona geográfica, con cierto tipo de hábitos de alimentación. No queremos esto. Para evitar tener un desequilibrio aquí, debido a variables ocultas que puedan confundirnos, vamos a buscar tener muestras aleatorias. Y tenemos varios videos que hablan sobre formas de tener muestras aleatorias. Así que vamos a tener muestras aleatorias que vamos a poner en ambos grupos. Una forma muy sencilla de hacerlo es asignar a cada una de las personas de aquí un número del 1 al 100, usar un generador de números aleatorios entre el 1 y el 100 para elegir a 50 personas que poner ya sea en el grupo de control o en el grupo de tratamiento. Ahora, si hacemos una asignación totalmente aleatoria, podríamos tener una situación en la que tengamos una proporción mayor de hombres en un grupo que en otro, o viceversa. Y para evitar esto, queremos algo de muestreo estratificado, como vimos en otro video, que es lo que llamamos diseño de bloques para nuestra asignación aleatoria, en donde dividimos este grupo entre hombres y mujeres. No sé, quizá en este ejemplo tenemos 60 mujeres y 40 hombres. Y lo que hacemos aquí es elegir aleatoriamente dentro de estas 60 mujeres, 30 que van a ir al grupo de control y otras 30 que van a ir en el grupo de tratamiento. Y vamos a elegir aleatoriamente 20 de los 40 hombres para poner en uno de los grupos, ya sea el de control o de tratamiento, y los otros 20 hombres que quedan en el otro grupo. Y de esta manera el sexo que nos introduzca sesgo aquí. Así que esto que hicimos aquí es el diseño de bloques, que es realmente una versión del muestreo estratificado. Y quizá haya otras variables ocultas que nos puedan confundir aquí y que quizá aquí no se muestran aleatoriamente. Así que hay otras formas de asignar aleatoriamente para evitar esto. Y una vez que hacemos esto, después de 3 meses veremos cuál es el cambio en los niveles de hemoglobina A1C. Si vemos que no hay diferencia entre estos dos grupos, en los niveles de A1C,
podríamos decir que hay una gran probabilidad de que esta medicina no haga nada. Y nuevamente todo esto trata de probabilidades. Hay cierta probabilidad de que simplemente hayamos tenido mala suerte, aunque quizás sea una probabilidad muy pequeña si es que hacemos esto con una buena cantidad de personas. Y por eso queremos mejorar nuestra comprensión sobre estadística, cuáles son los umbrales que pensamos tienen alta probabilidad o baja probabilidad para que nosotros nos sentamos cómodos con nuestros descubrimientos. Pero digamos que sí vemos un cambio, una mejora, y necesitamos pensar, ¿esta mejora pudo haber ocurrido debido al azar? ¿O es muy poco probable que esto haya pasado simplemente al azar? Y si es muy poco probable que esto haya ocurrido al azar, pueden sentirse bastante bien, lo mismo que otras personas que lean sus resultados acerca de esta medicina. Aún así, la ciencia no termina aquí. Nadie puede decir que está 100% seguro de que esta medicina funciona, ya que puede haber variables que no hayamos detectado en nuestro experimento. Aun cuando hayamos hecho este diseño de bloques, podríamos aleatoriamente tener una cantidad desproporcionada de personas mayores en un grupo que en el otro grupo, o de personas de cierto lugar geográfico en un grupo o en el otro. Siempre hay cosas que considerar, y lo más importante a considerar es que aunque hagamos esto lo mejor que podamos, aún podemos tener la probabilidad de que alguien haya tenido un falso positivo, o hubiéramos tenido estos buenos resultados al azar, o alguien haya tenido un falso negativo. Así que una idea muy importante en los experimentos y en la ciencia en general es que este experimento debemos de documentarlo de manera de que pueda ser replicado, con la esperanza de que obtengan resultados consistentes. Así que no son solamente los resultados, es el diseño del experimento, de manera que otras personas puedan y deban replicarlo y mostrar así que estos resultados son válidos, que no son aleatorios o debidos a una mala administración de este experimento. Bien, jóvenes, entonces hemos visto que el diseño de un experimento es bastante complicado, ¿no? Nosotros no vamos a llegar a ese nivel, vamos a hacer un diseño un poquito más simple, bueno, a este nivel, ¿no? De repente en el futuro, cuando ustedes trabajen en una empresa, ya va a ser un diseño más, más complejo, más elaborado, ¿no? Como ustedes están viendo en el video, ¿no? En el video se hace un diseño bastante elaborado, ¿no? En las cuales también ya ingresa lo que se llama un factor que es la estadística, ¿no? Nosotros también vamos a utilizar la estadística diferencial un poquito, pero luego ya creo que estamos en la clase 8, 9 o 10, creo que estamos viendo lo que es un poco de estadística para poder validar nuestros resultados. Estuve viendo en los capítulos, estuve revisando justamente ahora que ustedes están viendo el video, y el examen vamos a hacer hasta la clase virtual número 6. Esta parte de lo que es diseño de investigación hoy día es bastante amplia, vamos a hacerlo creo que en 2 clases, la siguiente clase más, y no podría entrar al examen porque no se ha culminado. Entonces, ya tenemos entonces material para el segundo examen, es en la clase 1 hasta la clase 6, ¿ya? Pero a cuenta de eso me van a hacer el trabajito grupal. Ustedes son aproximadamente, creo que están ahorita son 34. Bueno, háganme grupos de, bueno, mejor personal, ¿ya? Porque grupal no, ya, es personal. Esto vamos a poner personal. Grupal no creo que sea, es fácil. Profesor, nos había hecho formar grupos anteriormente. Sí, pero es que un grupo lo va a hacer y el otro grupo va a copiar nada más. Eso es lo malo. Solamente tenemos 7 preguntas. Ya que sea personal, aunque personal también se van a copiar. Bueno, voy a apelar a su honradez. Bueno, es importante que ustedes hagan este trabajito porque prácticamente esto va a entrar al primer examen, ¿no? Al primer parcial, ¿no? Lo que es objetivos. Entonces, bueno, háganlo grupal, ¿no? Para que no tengan problemas, porque tienen a veces mucha tarea y hace que a veces ya tienen grupo, ¿no? ¿Cuántos grupos hay formados? Creo que hay 6, algo así me dijeron.
Ya, este trabajo grupal, ya para la próxima semana, me lo tienen, me lo envían. Ya son 7 preguntas que van a tener que ustedes tener claro, porque es necesario que ustedes sepan clasificar cuándo una variable es dependiente o independiente, cuál es una causa y cuál es un efecto, justamente para lo que es diseño de investigación, ¿ya? Ok. Ya, jovencito. Entonces ahí pueden, es el trabajo para la semana que viene, ¿ya? El día 2, ¿no? Hasta el día 2 tienen para mandarme este examen a mi correo. Mi correo es, como ustedes deben saber, es cricus .com, ¿ya? Correo del profe. Ponen ahí asunto, van a poner en el correo turno mañana, el trabajo grupal, ¿ya? El turno mañana de investigación, ¿ya? Turno mañana de investigación. Trabajo grupal. ¿Ok? Entonces quedamos ahí, jóvenes. Los espero el día 2 de junio. Vamos a hacer un repaso. Espero que todos tengan preguntas, ¿ya? Que vayan estudiando para el examen y luego el día 2 hacemos un repaso y supongo pues que harán muchas preguntas. Y el día 9 el examen, ya 8:15. Son 20 preguntas, ¿ya? Fácil nomás para que empiecen bien el curso. Profesor, ¿cuánto tiempo durará el examen? El examen son 40 minutos nada más. Son para marcar. No hay problemas ahí, pues prácticamente son preguntas y usted responde de forma múltiple, ¿no? Hay preguntas de opción múltiple, usted marca y pienso 40 minutos es suficiente. Entonces, si empezamos 8:15, terminaremos antes de las 9. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Todo bien? Ya, la siguiente semana... Profesor, yo quiero dar un ejemplo y no sé si, bueno, si me equivoco me corrige, por favor. Es que quiero ver si se me quedó ahí algo de lo que usted dijo. ¿Puedo? Ya. Digamos que yo quiero saber qué sucede si agrego ácido ascórbico para lo que es reducir la oxidación de frutos o verduras que son propensos a sufrir esto, ¿ya? En la cual mi trabajo de estudio, mi variable de trabajo sería lo que es la oxidación, y mi variable independiente vendría a ser el ácido ascórbico. Y para esto, de forma aleatoria, yo voy a separar los frutos con las verduras. Digamos que del grupo A, ya, le voy a suministrar ácido ascórbico y lo voy a dejar a temperatura ambiente. En el grupo B, igual, lo voy a suministrar ácido ascórbico, pero lo voy a dejar a temperaturas más bajas. Ya. Para esto, realizo con lo que es los 7 pasos del método científico. Y llego a un resultado. Y todo esto de acá vendría, o se pondría en lo que es en diseño de investigación, profesor. O sea, porque usted mencionaba que también en diseño de investigación se incluía lo que es la guía. Y mi guía en este caso sería el paso de los 7 pasos del método científico. Claro, sí, está bien. O sea, pero usted dice que va a tener 2 grupos de trabajo, unos son frutas, otros son verduras, ¿no? Eso ya prácticamente son grupos que ya están definidos, ¿no? No, lo voy a hacer de forma aleatoria. O sea, en el grupo A están frutos, tanto como vegetales, podría decir, que son propensos a sufrir oxidación. Y en el grupo B igual. A una la voy a usar a temperatura, va a ser a temperatura ambiente en el grupo A, y el otro grupo sería a temperaturas bajas, no a temperatura ambiente, a los cuales se les debe suministrar la misma cantidad de ácido ascórbico. Pero cuando usted menciona vegetales, ¿me está mencionando un grupo homogéneo de vegetales o una mezcla de vegetales? Ahí tendría que ver eso. Homogéneo sería en este caso, para ver, profesor. Claro, digamos, vegetales, digamos, usted está hablando, por ejemplo, de repente manzanas.
o, Entonces, o fresas. Hay vegetales que son propensos, no me recuerdo muy bien el nombre, que se oxidan, así también como la palta y todo eso. Claro, claro, o sea, Son generalmente propensos a oxidarse. cuando se pela una fruta, por ejemplo, eso nos pasa cuando hacemos, por ejemplo, mermeladas o hacemos jugos, y pelamos la manzana, por ejemplo, se oxida, ¿no? Y se hace un tratamiento para que se llama escaldado, justamente aplicando esa metodología que usted manifiesta, y se evita la oxidación, ¿no? O sea, el pardeamiento, o el oscurecimiento de la fruta, ¿no? Claro, o sea, su experimento está muy bien, o sea, usted está viendo cómo afecta la temperatura o el efecto del ácido ascórbico en la oxidación de frutas, ¿no? Claro, está muy bien, eso es un experimento. O sea, la metodología, claro, está usted siguiendo los 9 pasos del método científico, está bien. Eso tendría que estar en el procedimiento o en el documento llamado diseño del experimento, ¿no? Es lo que va a hacer primero. Ahora, tendría que usted también definir a qué temperaturas va a trabajar, ¿no? También tendría que estar en el diseño del experimento. Bien, usted plantea un problema y luego tiene que ampliarlo y ver cuáles son los factores que usted va a estudiar, ¿no? Porque ahí hay varios factores, ¿no? De repente el tipo de fruta, ¿no? Puede ser, de repente, hay varias variedades de manzana, ¿no? Entonces también va a ver qué tipo de fruta está viendo, ¿no? Tendría que homogenizar o de repente en forma aleatoria, no sé cómo sería, de acuerdo al diseño del experimento. A ver, también tendría que ver también lo que es el ácido ascórbico, la concentración, también es una variable dependiente, ¿no? O sea, a ver, con una concentración de 10%, 20% o 5%, cómo actúa, ¿no? Y el nivel de oxidación de la fruta de acuerdo a la concentración. Sí, claro, es un experimento muy bonito, aplicativo, muy bien. Puede ser para su trabajo de investigación del curso. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Tenemos un poquito de tiempo, jóvenes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Entonces ahí tiene su trabajito, 7, para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Porque es bastante fácil. Si es grupal también. Pero traten de hacerlo personalmente, ¿ya? Para que puedan tener la idea de lo que es una variable dependiente o independiente, porque es fundamental eso en el diseño del experimento, ¿no? Si usted en el diseño del experimento no sabe cuál es variable independiente y cuál es variable dependiente, o cuál es la causa y cuál es el efecto, un poco difícil, ¿no? Entender lo que es diseño de experimentos. Esta es la parte más bonita del curso, ¿no? Luego vamos a ver la parte estadística, que es, bueno, es la aplicación de estadística a nivel simple, no es tan difícil, ¿no? Trabajamos con tablitas de valores, y lo que es el concepto de la media y lo que es desviación estándar, ¿no? Una suma y resta y acabamos aplicando, validando o invalidando nuestra hipótesis, ¿no? La estadística nos va a servir para validar o invalidar nuestra hipótesis, ¿no? Porque generalmente en un experimento trabajamos con varios datos, ¿no? Trabajamos en una tablita, por ejemplo, de 20 datos, ¿no? Entonces, a veces hay que darle la tendencia, ¿no? O ver cómo varían nuestras variables, los valores de nuestras variables, ¿no? Y si esos valores validan o invalidan nuestra hipótesis. Eso lo vamos a ver en la clase, bueno, esta clase es repaso la que viene, la siguiente es examen, en la clase 10 creo que va a ser. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, Sí. cuando yo le mencionaba el ejemplo anterior, en este caso yo me daba cuenta que tendría así como que variable de trabajo sería mi oxidación, y mis dos variables independientes tendría que ser tanto la temperatura como también la agregación, el porcentaje de agregación del ácido ascórbico. Ya. Porque de eso va, bueno, son independientes, profesor. ¿Y cómo sería si yo quiero trabajarlo con estas dos variables? O sea, normal, sigo el procedimiento como usted nos está enseñando, o ¿cómo? Claro, usted tiene dos variables, me dice que su variable dependiente es la oxidación, ¿no? O sea, es mi variable de trabajo,
Claro, variable de trabajo o variable dependiente. Ahora, acá ahí tiene usted un problema, ¿no? O sea, digamos, usted quiere decir que cuando es una variable dependiente de su nivel de oxidación, una de las características de una variable debe ser que sea medible. ¿Cómo usted podría medir el nivel de oxidación de su fruta o su unidad de experimentación? Ahí tendría que hallar un método para poder determinar, ¿no?, el nivel de oxidación. ¿Cómo veo si una manzana está oxidada, ¿no? Cuantitativamente, ¿no? Hablando más o menos que otra manzana que está también oxidada, ¿no? Entonces habría que ver, de repente, medir la superficie de oxidación, el pardeamiento, no sé, habría que buscar un método, ¿no? Porque necesariamente tiene que tener usted un nivel de medición. Pues si no se puede medir, no puede llamarlo variable, ¿no? Ok, en caso de que sea un experimento cualitativo, ¿se puede hacerlo? Claro, cualitativo sí. Cualitativo decir, bueno, si se oxidó o no se oxidó, ahí sí. Ya, ahí sí podría trabajar. Entonces tendría que tener, usted tendría que tener un diseño de tipo mixto, ¿no? Porque sus variables de lo que es concentración de ácido ascórbico y el tiempo van a ser, digamos, cualitativos, ¿no? Y su variable dependiente va a ser cualitativo. En este caso sería de tipo mixto, ¿no? También podría ser, claro. Muy bien, pero eso es cuestión ya de diseñar. De repente hay otro factor, ¿no? Que pueda estar directamente relacionado con lo que es la oxidación, ¿no? Podría haber, ¿no? Hay otra variable que esté relacionada y usted lo puede, digamos, de alguna manera relacionar. Bien, esa es cuestión. Por eso la parte de la investigación es muy bonita, ¿no? Porque nos permite ver una serie de estrategias, ¿no? Y ver cómo podemos encajar nuestro método con los instrumentos que poseemos o los conocimientos que poseemos, ¿no? Ahí está la calidad de una investigación, de la estrategia. Muy bien, muy buena su pregunta, muy bueno su interés. Bien, jóvenes, entonces ya nos vamos. Los espero el próximo miércoles, ya con el repaso. Traten de venir temprano, por favor, porque nos va a faltar de repente tiempo. ¿Ya? Listo. Todos se han anotado en el chat para la asistencia. Ok, ya voy a cerrar la lista y si no están, pues lamentablemente les pongo falta. Ok. Chao, jóvenes. Cuídense bastante. Chao, profesor. Gracias. Profesor, muchas gracias. Ya fuimos. Chao, chao.